Muy buenas tardes con todos. Iniciamos hoy la mesa de asesoría virtual Soluciones Laborales frente al COVID-19. Esta herramienta nueva de la Cámara de Comercio de Lima les va a brindar la opción de poder informarse y estar al tanto de las normativas legales y laborales, sobre todo, que tenemos para ustedes. En esta ocasión tenemos al expositor, como expositor, el doctor Julio Palomino, abogado laboralista de la Universidad San Martín de Porres, especialista en Derecho Laboral por la Universidad de TAM, como estudio de posgrado en Legislación y Regulación Laboral por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, consultor legal empresarial, miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Lima. Esta mesa de asesoría virtual se va a dividir en dos partes. La primera, una presentación directamente del doctor Palomino, y la segunda, básicamente, con sus preguntas, que serán respondidas gentilmente por él a través del chat y en cámara. Hay que recordar que esta presentación va a ser entregada también a los correos de los invitados que se han registrado gentilmente, y el video también será uploadado nuevamente en nuestra página en el Facebook para que ustedes puedan nuevamente visualizar y poder revisar los temas de interés que ahí aparecen. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Julio Palomino. Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, Miguel. Gracias a la Cámara de Comercio, a la mesa de debate que hoy iniciamos. Se nos ha pedido que planteemos un tema que es de mucha importancia en la actualidad y lo hemos denominado alternativas laborales contra el COVID-19, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a iniciar este conversatorio conociendo básicamente lo que ha sido a partir de esta dación del 15 de marzo pasado, a través del cual el gobierno dio pues este decreto de urgencia y decreto supremo 044, a través del cual se establecieron medidas para frenar la propagación del COVID-19 coronavirus dentro de nuestro país, ¿no? Y como consecuencia de ello, se determinó que debería haber un alineamiento social y por ende las relaciones de trabajo en algunas empresas tuvieron que ser paralizadas hasta el día de hoy. Lógicamente que este decreto supremo dio la posibilidad de que algunas actividades económicas que estaban dentro de la cadena de abastecimientos, alimentación, grifos, de repente también algunas actividades que estaban determinadas taxativamente en este decreto de urgencia, sí podían realizar sus actividades, ¿no? Pero ¿qué ha pasado respecto a la situación laboral de los trabajadores? Lo que ha sucedido ha sido de que, a ver, vamos a tratar de correr esto. Parece que no está corriendo el PPT, ahora sí. Básicamente, lo que le decía, la dación de estas normas, ese estado de emergencia, que inicialmente fueron por 15 días, hasta el 30 de marzo, están contenidas en estos decretos que acabo de mencionar, decreto de urgencia y decreto supremo, ¿no? Que se han venido dando a lo largo de estas semanas de la cuarentena. Entonces, nosotros nos hacemos una pregunta, si efectivamente estos decretos de urgencia son constitucionales, y efectivamente sí tienen rango constitucional porque el gobierno ha asumido estas decisiones para frenar, le comentaba, la propagación del COVID-19, coronavirus dentro de todo el país. Ahora, hay que añadir también de que, y hay que ser bien expuesto en esto, de que ninguna norma laboral existente ha sido modificada o derogada. O sea, ni una norma que hasta antes del 15 de marzo estaban vigentes, siguen igual. No han sido modificadas y no han sido derogadas tampoco. Entonces, eso también es un punto de inicio de lo que va a ser la conversación el día de hoy. ¿Por qué? Porque mucho se ha hablado en las redes, en los medios periodísticos, y existe mucha desinformación. Desinformación que ha confundido a todas luces a las partes inmersas de una relación de trabajo, tanto al empleador como al trabajador, ¿no? En la práctica se entendería de que quien más se beneficia es el trabajador y el empleador no. Y efectivamente, si nosotros hacemos un análisis de estas normas, las normas de cuarentena, así como las llamamos, definitivamente acá lo que ha determinado el gobierno ha sido de que se le otorgue licencia con goce de haber compensable a todos los trabajadores, ¿no?
a los trabajadores que de repente no podían realizar este trabajo remoto. Un trabajo remoto que también lo vamos a explicar, es una modalidad de trabajo que en la actualidad hay muchas empresas que han adoptado. ¿Por qué? Porque no pueden, sus trabajadores no pueden constituirse a su centro de trabajo. Pero inicialmente el trabajo de remoto, de acuerdo al decreto de urgencia, estaba centrado básicamente a toda esa masa de trabajadores que estaban en una situación de repente de una situación que podrían ser más pasibles de haber contraído esta enfermedad o contraer la enfermedad, ¿no? Estamos hablando de personas de ya de la tercera edad, personas de repente que venían con alguna enfermedad, ¿no? Entonces, unas personas que tenían alto riesgo de poder contraer la enfermedad, ¿no? Pero lo cierto es también de que antes del 15 de marzo, y hay que establecer una línea de tiempo, antes del 15 de marzo, ya había establecido el Ministerio de Trabajo un protocolo a través del cual ya señalaba todos los lineamientos que debería cumplir un empleador para evitar la propagación del coronavirus dentro de su centro de trabajo. Y dentro de estos protocolos decía cuando a veces un trabajador de repente llegaba gripado, un trabajador que estaba con diagnóstico de fiebre, no podía asistir, ¿no? Entonces ahí se le daba un tipo de licencia. Inclusive la propia titular de la cartera de trabajo antes del 15 de marzo consideró, a petición de muchos gremios empresariales, consideró de que podría darse vacaciones adelantadas. Sí, mire, y esta versión ya ha venido haciendo cambiar en el transcurso de la semana, ¿no? Entonces, vamos avanzando con el tema. Tenemos de que, si efectivamente lo que ha hecho el gobierno son medidas de orden constitucional, que no han modificado una norma laboral vigente hasta el 15 de marzo y también que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a especificar varios escenarios que son importantes que ustedes conozcan. El primer escenario es licencia con goce de haber o licencia sin goce de haber. Lo que ha establecido definitivamente el Supremo Gobierno ha sido otorgar licencia con goce de haber compensable por estos 15 primeros días. Entonces, ¿qué hizo el empleador? El empleador asumió ese riesgo de cancelarle pues, las remuneraciones a fines de mes, o sea, a fines de abril, para que con la idea de que cuando se levantaba el estado de emergencia, definitivamente iba a haber un tema ahí de la compensación de horas, ¿no? Entonces, hablábamos más o menos de 15 días inicialmente, y de repente el empleador decía, bueno, se levanta el estado de emergencia el 31 de marzo, yo me siento con mi trabajador y veo cómo compenso las horas que ha dejado de trabajar, ¿no? Más o menos esa era la idea inicial, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Esta medida de emergencia por el tema sanitario, por el tema de la propagación del virus, definitivamente ya se extendió 13 días y se ha vuelto a extender hasta el 26 de abril. O sea, ya tenemos un mes casi donde el empleador tiene que asumir todas las obligaciones frente a sus trabajadores. Entonces, el gobierno y ninguna norma que ha sido dada hasta el día de hoy ha establecido de que habría un tipo de modificatoria en la forma como tienes tú que compensar. Lo único que ha dicho a través del decreto supremo 051 es que se conserva y se mantiene intacto lo que dijo el 044, que es licencia con goce de haber compensado. Ahora, esta situación definitivamente acarrea muchos problemas para los empleadores, porque no es fácil compensar hasta el día de hoy 200 horas y pueden ser más hasta el día 26. Entonces, definitivamente hay una afectación acá al derecho del empleador. ¿Por qué? Porque le va a ser muy difícil compensar esas horas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las empresas que tienen 3 turnos? Y ya son turnos delimitados, con horario de trabajo delimitado. No se va a poder compensar horas ahí, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer un empleador de repente cuando tenía que compensar, si se hubiera levantado el estado de emergencia el 30 de marzo? Se hubiera sentado en la mesa con su trabajador y pactar cómo compensar las horas. Y como es muy difícil compensar las horas acá en Perú, porque todos sabemos que a veces el trabajador es muy renuente a esta situación, ya nos ha pasado cuando ha habido acá estos días no laborables, cuando el año pasado hubo el tema de la Convención Mundial de la PEC, ¿no? Entonces, días de 3 días, 4 días que debía compensar el trabajador, siempre había una oposición del trabajador para compensar las horas, y al final se ponían de acuerdo y esos días que había dejado de trabajar eran considerados como a cuenta de vacaciones. Entonces, esos temas también se podían dar y también eran algunos escenarios que podía plantearse el empleador al 30 de marzo, ¿no? Situación que no ha sido así,
porque ya el tema ha cambiado, la situación ha cambiado y eso lo vamos a conversar ahora en otras láminas que tenemos, pero la situación ha cambiado. Ahora, lo que sí no es legal, que el 16 de marzo, al día siguiente de la dación de este estado de emergencia, el empleador hubiera otorgado licencias sin goce de haber a sus trabajadores o de manera unilateral hubiera otorgado a cuenta de vacaciones esos 15 días iniciales. Eso sí es ilegal, señor. Eso sí es ilegal. Entonces, ese escenario no es válido y muchos empleadores, hemos visto en las redes, muchos empleadores han cometido ese exabrupto de adelantar vacaciones a sus trabajadores, ¿no? Diciendo de que sí, van a cumplir con el estado de cuarentena, somos cumplidores que ha hecho el gobierno, vamos a luchar para evitar la propagación del COVID-19, pero nosotros te adelantamos vacaciones de manera antelada, y eso no es legal. ¿Qué más tenemos? Se ha hablado mucho de que en este estado de emergencia muchos trabajadores o muchos empleadores han decidido que algunos de sus trabajadores puedan realizar el trabajo remoto, pero también se ha hablado mucho de teletrabajo. Todo el mundo ha hablado de teletrabajo, los colaboradores, ¿no? Ahí yo tengo, cuando hablamos de colaboradores, yo tengo ahí una opinión muy particular, ¿no? El término es trabajador, no es colaborador, ¿no? Entonces, colaborador es una persona que de repente podía prestar un servicio esporádico, ¿no? De colaboración, pero no se le puede llamar colaborador a un trabajador que brinda de manera continua y tiene dependencia o sujeción a su empleador. Entonces, ahí, cuando hablamos también de colaborador, es un término que no está bien utilizado, es trabajador, ¿no? Colaborador podría entenderse a un prestador autónomo, pero no trabajador. Pero ¿quién ha hablado todos respecto a esta situación? Yo decido que mi trabajador ejecute esta labor de trabajo en su domicilio. Hay que hacer el teletrabajo, no señores, este es trabajo remoto. ¿Por qué? El trabajo remoto tiene una connotación distinta al teletrabajo. El teletrabajo sí es una modalidad contractual, laboral, que puede utilizar un empleador, y que es una ley que está dada de 2013, que así nomás nadie lo utiliza, ¿no? Es muy difícil, y yo creo que después de ahora, después que se levante el estado de emergencia, muchos empleadores van a seguir por el teletrabajo. Pero en el teletrabajo, el empleador tiene que brindar las condiciones de seguridad y salud de trabajo en el domicilio o en el lugar donde va a prestar su labor el trabajador. Entonces, tiene que ir, constituirse al hogar del trabajador para ver en qué ambiente va a realizar su labor de trabajo. Entonces, ese es teletrabajo. El trabajo remoto es distinto. El trabajo remoto se da en un estado de emergencia por una situación inusual, un escenario que nadie se había previsto que se iba a dar este tema de la pandemia en nuestro país, ¿no? Entonces, el trabajo remoto, ¿qué hace con el trabajador? El trabajador cumple su labor en su domicilio, pero tiene que estar sujeto a los lineamientos del empleador. ¿Qué ha pasado en estas 3 semanas? ¿Qué ha pasado? Los trabajadores le han querido sacar la vuelta a los empleadores. ¿Por qué? Porque han estado exigiendo que el empleador le contrate línea de internet más rápida, de repente no se han comunicado a los centros de trabajo. Entonces ahí el empleador puede ejercitar, como también el del trabajo, pero el trabajo remoto, que es la figura legal que se aplica a esta situación de emergencia, puede ejercitar su facultad de directriz. El trabajador que realiza trabajo remoto puede ser sancionado. Pero eso sí, tiene que ponerle la regla de juego el empleador del arranque de la prestación de trabajo remoto. Tiene que decir, por ejemplo, que marca a las 9, a la 1, a las 5 de la tarde, cuando tendrá su jornada, y que cumpla sus obligaciones de trabajo. Entonces, ese es trabajo remoto. Entonces, ahí la facultad directriz sancionadora también se aplica, señores. Yo he visto casos, y yo asesoro empresas, he visto casos en los cuales hemos sancionado a trabajadores que han ejecutado o que vienen ejecutando ese trabajo remoto. ¿Por qué? Porque simplemente no se reportan, no responden las llamadas. Simplemente las obligaciones de trabajo que se le han dado, no, pero sí, un día antes del 30 ya estaban llamando, estaban mandando correos para decir que estaban trabajando. Entonces, si tú no ejercitas unos lineamientos claros para ejecutar el trabajo remoto, definitivamente no vas a poder controlar el trabajo. Entonces, inclusive un trabajador puede ser amonestado y hasta despedido, por si acaso. Entonces, esa figura tampoco se habla mucho, se habla mucho más del teletrabajo, pero el trabajo remoto, que es una situación que se aplica a esta situación de emergencia, puede estar sujeto también el trabajador que ejecuta esta labor, puede estar sujeto a sanción hasta despido. Entonces, hay que tener bien la figura del trabajo remoto.
¿Qué más tenemos? Muchos han hablado de las vacaciones, ¿no? Ya la comentaba que el craso error de muchos empleadores ha sido de que cuando se dio este decreto el 15 de marzo, esta norma del aislamiento social, el día 16 ya, o hasta el mismo día 15, en la noche ya mandaron comunicaciones los empleadores o trabajadores para decirles de que esto era a cuenta de adelanto de vacaciones. Entonces, esta figura no es legal. Esta figura no es legal. Pero también he escuchado muchos de que hablan de que no se puede otorgar vacaciones en este estado de emergencia, lo cual no es cierto, señores. Sí se puede otorgar vacaciones, pero solo las vacaciones están devengadas o vencidas. Es muy probable que en muchas empresas a veces los trabajadores no gozan de las vacaciones en el momento oportuno que le corresponde, no hacen uso físico de la misma, por algún motivo dentro de la empresa, y esas vacaciones que tú le debes al trabajador, sí se las puedes otorgar acá, vacaciones vencidas, en este periodo de cuarentena. También han salido a decir muchas personas de que esto no es verdad, de que la vacación no se puede otorgar vacaciones porque las vacaciones es el disfrute que tiene una persona, un trabajador que adquiere el derecho después del plazo que estipula la ley para estar con su familia, disfrutar. Señores, el estado de cuarentena está haciendo que el trabajador se acerque más a su familia, está haciendo que el trabajador esté todos los días con sus hijos, con su esposa, ¿no? Entonces, que vive ese día a día, lastimosamente le ha tocado vivir esta situación de emergencia y lastimosamente también le debía vacaciones al empleador y el empleador ha decidido de manera unilateral que esos días que le debía de vacaciones sean considerados en esta época de cuarentena, lo cual sí es válido. ¿Qué más tenemos? Otro escenario número 4. Se han hablado mucho de que en esta época, en esta etapa de cuarentena, se habla mucho de que no se puede hacer, que no se puede desvincular al trabajador, que yo tengo que extender el contrato, que yo no puedo desvincular porque hay un periodo de prueba. Señores, a ver, se ha hablado también del tema de los despidos colectivos, ¿no? Hay muchos empleadores que contratan de manera modal, temporal, y eso está permitido por la norma. Uno puede contratar a una persona siempre cumpliendo las rigurosidades de la contratación laboral que ha estipulado ya un protocolo de 2016 de SUNAFIL, ¿no? A través del cual dice que tiene que estar la causa objetiva, la justificación que obliga al empleador a contratar a un trabajador por un tiempo definido. Entonces, esos lineamientos y parámetros que ha dado este protocolo de SUNAFIL, efectivamente deben cumplirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si un empleador en este estado de crisis ha tenido contratos que se vencían, por ejemplo, el 20 de marzo, el 30 de marzo, ahorita se están venciendo de repente algunos la quincena, primera semana, ¿ok? Acá no existe, señores, obligación de que el empleador extienda la contratación del trabajador. ¿Por qué? Porque en un contrato modal, el trabajador cuando suscribe el contrato de manera consensuada con su empleador, conoce la fecha de inicio y conoce la fecha de vencimiento. Él no puede pretender hacer creer de que el estado de emergencia es una obligación del empleador. Y también se ha escuchado esto todos los días, ¿no? Que no se puede desvincular. Señores, la desvinculación en un contrato modal es legal. Y es más, solamente tú tienes que comunicarle. Y un cliente me decía, doctor, me decía, ¿cómo yo comunico esta situación? Porque mi personal está en sus casas. La comunicación, según la norma, es que tú le pongas de conocimiento al trabajador, que no le vas a renovar el contrato. Entonces, ¿cómo es eso? Con un mensaje de texto, o un mensaje de WhatsApp, o de repente un correo electrónico al correo que aparece en su ficha personal cuando entró a trabajar, o si de repente tiene correo activo corporativo de la empresa. Tú le envías esa comunicación que no le vas a renovar el contrato y eso es válidamente legal. Se ha hablado también de que a los trabajadores no se les puede desvincular dentro de este periodo de prueba, si es que existiese, pues de repente, o antes de cumplir los 3 meses, que calzan dentro de este periodo de estos 15 días iniciales y después la extensión hasta el 26 de abril. Señores, la no superación del periodo de prueba es una figura que ya está estipulada en la ley. ¿Qué te dice la ley? De que tú, si consideras que no has superado el periodo de prueba del trabajador, tú simplemente le comunicas sin mayor justificación.
sin mayor justificación. Claro, los gremios que defienden a los trabajadores dicen bien claro pues que no, porque es un despido, y los despidos no se puede aplicar el periodo de prueba dentro de la cuarentena, señores. Eso no se ha modificado. Eso se ha modificado. Lastimosamente, pues, ha coincidido que de repente tú contrataste a un personal temporalmente el 1 de marzo o el 1 de febrero, tú no conocías a esa fecha, iba a haber un estado de emergencia por la pandemia. Tú desconocías esa situación. Entonces, no puede pretenderse de que como el estado de emergencia estás utilizando para no renovarle. Y cuando uno comunica esta situación al trabajador, no tiene por qué darle especificación. Es un tema incausado. O sea, ni siquiera uno tiene por qué explicarle por qué decidió no superar el periodo de prueba y simplemente no continuar con la prestación de servicio. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta de que esta figura sí es válidamente legal, ¿ya? Continuemos entonces. Tenemos otro escenario, el número 5, ¿no? Reducción de remuneraciones unilateral o consensuada, dice, ¿no? A ver, si hasta el 30 de marzo, ya la situación era un poco complicada para el empleador, porque el empleador tendría que hacer un esfuerzo para poder asumir estos costos de remuneraciones de sus trabajadores. Ya pues a la primera semana o al 13 de abril ya era el problema mayúsculo, y al 26 ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces hay muchos empleadores que han entrado en pánico a esta situación. Entonces acá, normalmente en el derecho laboral, siempre hay un estado de desigualdad, y eso siempre lo ha dicho la doctrina, siempre hemos visto que hay un estado de desigualdad entre empleador y trabajador. ¿Por qué? Porque normalmente pues el que maneja todo que es el empleador, y el trabajador está sujeto a la dependencia, a cumplir órdenes, mandatos por parte del empleador, ¿no? Y si no lo cumple puede ser sujeto a sanciones. Eso es lo que normalmente nosotros sabemos de derecho laboral. En un estado de emergencia como este que no estaba previsto, ya esta situación de desigualdad ya no existe, señores. En esa situación ahora existe un estado de igualdad entre ambas partes. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos partes que están inmersos en la relación de trabajo puede verse afectada, señores, puede verse afectada por este tema de la pandemia. Ahora, ya el empleador cumplió con pagar la remuneración, pero ahora pide un esfuerzo por parte de sus trabajadores. Entonces, para efectos de poder seguir trabajando, de poder seguir operando, de poder hacer un esfuerzo de repente de que no se caiga, o un esfuerzo para preservar el empleo, yo creo que acá debería aplicarse la figura de la reducción de remuneraciones unilateral o consensuada. ¿Por qué? Muchos han hablado que es imposible reducir remuneraciones. Muchos dicen que es imposible reducir remuneraciones. Muchos dicen de que no se puede. Señores, la figura legal de la reducción de remuneraciones es una figura que está vigente desde el año 1941 en el Perú. Pero eso sí, debe cumplir una formalidad. ¿Y cuál es la formalidad? La formalidad es un convenio escrito, donde ambas partes se pongan de acuerdo, de manera consensuada. Esa es la formalidad que debe cumplirse para que sea válida una reducción de remuneración. Ahora, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema le han dado muchas vueltas a esto. Inicialmente, el Tribunal Constitucional efectivamente dijo que sí podía haber una reducción de remuneraciones unilateral, podía haber una reducción, pero después ya la Corte Suprema ha dicho de que tiene que ser de manera consensuada, ¿no? Entonces, ahí también hay que analizar que si el empleador de manera unilateral, arbitraria, toma esta situación y reducir de manera, pues, la remuneración a sus trabajadores, podría incurrir en actos de hostilización, que está previsto en la ley, sancionable, que puede caerse una AFIL, también te puede caer, que te digo, una demanda de índole laboral, y puedes tener más de un problema. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? Sucede de que lo aconsejable es convenir con tu trabajador la reducción de remuneraciones, que es una figura viable, legal, que no ha sido derogada por ninguna norma que ha sido emitida del 15 de marzo para adelante, ¿no? ¿Qué más tenemos? Este es un tema que en la actualidad se está hablando mucho, que es el tema de la suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores por 90 días es una figura legal, señores, una figura, un escenario válido que tiene todo empleador para tomar una decisión, de repente más drástica que otras en sus organizaciones. Entonces, acá no, justo una mañana hablaba con un cliente y me decía,
Julio, yo tengo que comunicar esto, tengo que convenir la suspensión perfecta con mis trabajadores. No, no. Tú lo único que tienes de acuerdo al TUPA del Ministerio de Trabajo, tú tienes que comunicar, poner de conocimiento del Ministerio de Trabajo. Claro, cuando se levante el estado de emergencia, la vez de parte, ¿no? Tendrás que acompañar una solicitud con algunos requisitos que están estipulados en el TUPA, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? Pero no tiene por qué buscar una aceptación del trabajador. O sea, este es un acto unilateral del empleador. O sea, acá no interviene el trabajador para nada. Lógicamente que el empleador tendrá que demostrar que le es imposible seguir operando y por ende le afecta también la cadena de pagos y no puede cumplir con las remuneraciones. Y eso también se denota en los estados financieros, en solicitudes bien configuradas legalmente que hay que presentar al Ministerio de Trabajo una vez que se levante el estado de emergencia. Pero ¿qué pasa? La señora, la titular de la cartera de trabajo, le he escuchado decir hace 3 días de que esta figura de suspensión perfecta de labores, que todo el mundo está hablando ahora, no encaja en el estado de emergencia. No puede. A ver, ¿qué dice la norma respecto a la suspensión perfecta de labores? Dice que un empleador puede acogerse a esta figura legal en caso fortuito o de fuerza mayor. El tema de la pandemia de coronavirus, que afecta a más de 200 países del mundo, no solamente a Perú, es una situación que encaja a un acto de fuerza mayor. Entonces, esto es válidamente legal, es una figura que tiene todo empleador que evaluar si efectivamente le va a convenir tomar una decisión drástica en su empresa. Ahora, en la actualidad hay sectores económicos más afectados que otros, ¿no? Por ejemplo, el sector turismo, el sector entretenimiento, restaurantes. Ahí no se puede ejecutar pues un trabajo remoto, pues imposible, ¿no? Entonces, esas actividades económicas están más afectadas que otras. Es más, la afectación de esta situación va a cambiar que estas empresas se vayan a la quiebra. Empresas que de repente no van a seguir operando. Hablaba anoche con un cliente y me decía, Julio, se dedica a la actividad en los casinos, ¿no? Me decía, Julio, a mí 90 días no me va a cubrir. 90 días no me va a cubrir a mí. A mí por lo menos me va a cubrir hasta fin de año, unos 9 o 10 meses. Entonces, eso también encaja pues, en la situación actual de los empleadores, porque están en una incertidumbre, no saben qué hacer. Entonces, eso también hay que enfocarlo bien para tomar las mejores decisiones de las empresas. Nosotros creemos de esta tribuna de que todos los lineamientos que le estamos dando el día de hoy son lineamientos claros, legales, que ustedes tienen que asumir de manera responsable. Tienen que asumir de manera responsable, ¿por qué? Porque ustedes son los que deciden el destino de sus empresas y bajo el mando de ustedes está continuar o no dentro de sus empresas. Eso es importante, señores, ¿para qué? Para que ustedes puedan asumir sus mejores decisiones y poder implementar las mejores decisiones dentro de su empresa para que no caigan en irresponsabilidades de repente que al final les pueda jugar en contra, ¿no? Básicamente es esto lo que yo quería tocar el día de hoy para poder que ustedes entiendan esta situación es completamente válido y legal, señores. Entonces, ahora creo que comenzamos con la rueda de preguntas, Miguel, para poder despejar algunas dudas que puedan tener cualquiera uno de los participantes de esta mesa de debate. Buenas tardes, una pregunta. Hola. A ver, te cedo por favor, yo continúo después. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta sería, en un contrato, por ejemplo, el objeto o la objeto causal, ¿cuál sería el que se tendría o el que se incurriría en una desnaturalización? O también quisiera saber si la notificación al trabajador del contrato puede ser por medio de llamada telefónica o tiene que ser por un medio escrito. A ver, efectivamente, usted para poder tomar las decisiones de vincular a un trabajador por vencimiento de contrato modal,
tiene que revisar su contrato de trabajo, ¿no? Tiene que ver si el contrato de trabajo cumple con las formalidades legales, está bien diseñado, contiene la causa objetiva de contratación, que es la justificación que conlleva contratar personal de manera temporal, y si fuera así no va a tener problemas, pero si usted no ha preparado un buen contrato de trabajo, definitivamente si usted lo desvincula por vencimiento de contrato, puede tener una contingencia de índole laboral, porque el trabajador podría demandarla por desnaturalización del contrato y pedir hasta la reposición. Y si quisiera, ahora con la nueva ley procesal de trabajo, podría pedir inclusive una indemnización por despido arbitrario si no califica la primera pretensión, y una indemnización por daño moral, ¿no? Entonces ahí tiene una complicación muy grande que usted podría incurrir, ¿no? Hay que tener muy en cuenta cómo contratas a tu personal, es el punto neurálgico en una relación de trabajo. Claro, muchas gracias. Buenas tardes, un favor, necesito hacerle 2 consultas. Uno, en una planilla indefinida, ahora por el tema del coronavirus, se han perdido varios proyectos y no sé si se van a reactivar. ¿Yo puedo hacer un cese de esas personas que se había considerado para el proyecto? 2, para el caso de las vacaciones, para poder ponerme de acuerdo con los trabajadores, ¿yo puedo negociar darles vacaciones adelantadas? Porque explicó que solo puedo considerarse vacaciones vencidas, pero yo puedo negociar con darles vacaciones adelantadas. Sí, efectivamente, usted puede dar vacaciones adelantadas a su personal, y yo le recomiendo que sea un convenio escrito, ¿no? Que contenga esas vacaciones adelantadas, que no sea un acto unilateral, sino que sea consensuado con el trabajador. Eso es lo que yo le recomiendo. Disculpe, y mi primera pregunta respecto a de que se ha perdido varios contratos por este tema del coronavirus y no sé si se reactiva, ¿cómo podría ser con esos trabajadores que tienen planilla indefinida o contrato Usted indefinido? podría tener 2 opciones ahí, ¿ah? O de repente convenir con el trabajador una suspensión sin goce de haber por 3 meses, uno, o en todo caso pedir la suspensión perfecta de labores a través del Mintra, ¿no? Esas 2 situaciones usted tiene, son 2 escenarios válidos que usted podría manejar en su organización. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, por supuesto. Ya. Por ejemplo, yo trabajo en hoteles. Nosotros tenemos, bueno, como tú dijiste, 3 horarios bien definidos y todo. Bueno, todo el personal ahorita está en cuarentena, ¿no? Como debe de ser. Ahora, nosotros hemos pagado la planilla de la segunda quincena de marzo sin ningún problema. Ahora se me viene el otro pago que me toca hacerle las quincenas. Pero, pues, vamos a seguir, sabrá Dios, no sé si el 26 la levantarán o no la levantarán, pero yo tengo un promedio de 12 personas que trabajan con nosotros, 12 a 14 personas que trabajan con nosotros, que están en planillas. Tengo un chico que estuvo por recibo por honorarios, promedio de prueba de 3 meses, se le renovó por 2 meses más, y pasó esto y ya se nos ha quedado. Ahora, lo que nosotros estábamos pensando, porque hacer la suspensión perfecta por 90 días nos parece muy drástico, porque el personal va a estar 90 días sin ingresos, ¿no? Y si uno no tiene ingresos, pues, o sea, me imagino que van a estar ajustados. Entonces, lo que nosotros pensábamos hacer era hacerlos trabajar medio tiempo, para no reducirles el sueldo, sino hacerlos trabajar medio tiempo, ponte un día sí uno, al otro día no, y bueno, se supone que le íbamos a pagar medio sueldo, ¿no? Pero decíamos dentro de nosotros, mejor algo que nada. ¿Eso se puede hacer o no se puede hacer? Claro. Porque se supone que todo lo que nosotros que le estamos pagando al personal, eso va a ser, después tienen que trabajarlo con horas extras. ¿O me equivoco? A ver, su sector es uno de los más golpeados, ¿no? El tema de un hotel. Entonces, la reducción de remuneración es una figura válida que usted puede adoptar en su empresa, e inclusive siempre guardando pues los principios de razonabilidad, ¿no? Proporcionalidad, porque de repente a un trabajador que gana 1.000 soles no se le puede pretender que gane la mitad o menos del mínimo vital, ¿no?
Pero Claro. yo creo que sí, es una figura válida y cualquier acuerdo que usted tenga con su trabajador debe estar contenido en un documento escrito. Yo creo que ese es el punto neurálgico ante cualquier reclamo y que usted se pueda ver protegida y se pueda ver de repente con sustento ante una denuncia de un trabajador, una denuncia que sea una denuncia vía SUNAFIL o una demanda laboral, ¿no? Ok, todo siempre por escrito para evitarme cualquier problema, pues, ¿no? Es mejor, todo por escrito, convenios escritos. Ya, y ahora una pregunta, y con el chico ese que estaba en recibo por honorarios, era un chico que ingresó porque quería juntar dinero para la universidad, ¿no? Estaba estudiando. Se le venció el contrato, la verdad, que después revisando se le venció en febrero y nunca se le llegó a renovar. ¿Cómo se hace con el Ahí chico? tiene una contingencia usted. Normalmente el empleador se toma esos riesgos de contratar a personal por recibo por honorarios, ¿no? Y sin Ujú. embargo, le da todos los requisitos y todo el cumplimiento o todos los indicios de laboralidad. Le entrega ropa de trabajo, le entrega de repente correos electrónicos, marca el registro de control con todos los trabajadores que están en planilla, participa en los eventos sociales, está en el Facebook de la empresa, o sea, tiene todo lo que usted puede obligar, incluso hasta es sancionado. A veces se descuenta de su recibo por honorario y todo se entendería que es una relación laboral, es lo que se llama derecho laboral el principio de primacía de la realidad. Entonces, ahí usted tiene una contingencia. ¿Por qué pasa, por ejemplo, disculpa que sea duro, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese prestador, entre comillas, usted dice hasta acá nomás, usted le puede decir, no te renové el contrato, hasta acá nomás, porque no estás en planilla, no te conviene. Tiene dos escenarios el trabajador, este prestador que es trabajador. Demandarle a usted por reposición, porque se ha desnaturalizado su contratación laboral, y pedirle, si no califica la primera pretensión, porque ahora un trabajador con la nueva ley procesal de trabajo, un trabajador puede demandar reposición y como una pretensión accesoria puede demandar un despido arbitrario y adicionalmente puede demandar daño moral. ¿Por qué? Porque hay un recorte de su proyecto de vida, un truncamiento, y bueno, inclusive en los casos de los locadores, como el caso que usted comenta, ya la Corte Suprema ha dicho otro tipo de daño, el daño punitivo también, ¿no? El daño punitivo porque usted tuvo la obligación de incluirlo pues en planilla, pagar sus cargas sociales, pagar su AFP, y nunca hizo eso. También es un daño punitivo. Entonces, ahí tiene una contingencia que podría jugar en contra de usted, ¿no? Claro, ahora, otra preguntita, por ejemplo, yo tengo dentro de chicos que trabajan conmigo, tengo 2 venezolanos, por ejemplo, ese es el problema, porque a veces uno los quiere meter a planilla, que ya les dije, o te meto a planilla o te vas, ¿no? O sea, ya no me queda de otra, ¿no? Porque de repente al comienzo sí era como por ayudarlos y todo, bueno, ya yo los puse, están todos, solamente este chiquito que se supone que era hasta marzo nada más que comenzaba la universidad, pues, pero ahora ni siquiera la universidad va a poder. Bueno, el chico sí podría seguir sin ningún problema. Y ya me tocaría a mí tener que meterlo a planilla y hacerle sus descuentos de ley, ¿no? Y si ya no quiere, ya es opción de él que presente su carta de renuncia y haga la liquidación correspondiente. Ahí usted tiene dos situaciones que juegan en contra. Primero que hay que ver bien cómo se contrata a un trabajador venezolano, ¿no? Entonces al trabajador venezolano hay que contratarlo de acuerdo a los estándares, a los lineamientos que ya dio el Ministerio de Trabajo el año pasado. Entonces el Sí, trabajador es igual que un trabajador peruano. Tienen claro. los mismos derechos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como usted lo ha tenido fuera de planilla y usted le puede decir que hasta acá no más, y ya no quiere seguir con algún servicio, No, no, él le el puede... chico es peruano, el chico es Ah, es peruano. peruano. Ah, El de ya, acá pues. es peruano, sí. Ya, entonces igual, y como hablo de venezolanos, el contrato de un venezolano tiene que cumplir unas formalidades debidas, ¿ya? Y ahí, si usted lo tiene fuera de planilla, ¿por qué? Porque el trabajador venezolano normalmente no quiere estar en planilla porque tiene que descontar el 30%. Claro. Entonces, como tiene que descontar el 30%, significaría que en la práctica se va a dar mucho menos del sueldo mínimo, eso no le conviene, pero también su riesgo para usted. ¿Qué pasa si usted tiene un trabajador o un prestador, como quiera llamarlo, en su organización y se infecta de este coronavirus? No solamente tiene el tema de pagarle los beneficios de acuerdo a ley, sino también tiene
un daño moral, ¿no? Por haber contraído la enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado que en estos tiempos ya la contratación laboral debería cumplir con todas las rigurosidades que ya emanan de este protocolo de SUNAFRIL, y también en cada organización hay que ver la posibilidad de implementar un reglamento de contratación, protocolos especiales, donde se considere también el tratamiento a los trabajadores con coronavirus. O sea, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Por qué? Porque eso es importante para que usted pueda salir airoso ante una denuncia. Excelente, gracias. Se cortó, pero... Entonces, todo el personal que yo tengo, que ya se le venció el año y que, por ejemplo, a veces, yo he tenido una de las venezolanas que me dijo, señora, yo me quiero ir en mayo a Venezuela. Yo a ella le puedo decir que póngase que una de las quincenas sea como parte de sus vacaciones que le tocaban, ¿verdad? Sí, usted puede manejar ese tema con ella, pactar con ella y establecer una liquidación que le corresponda, ¿no? Excelente. Y los que todavía no se les cumple, puedo conversar con ellos para que sea a cuenta de sus vacaciones. También, y que eso se pacte en un documento escrito. Ok, excelente. Hola, una consulta adicional. Este es algo que me consultaron hace unos días. Es un trabajador que ha recibido una llamada telefónica el día viernes de su empleador donde le dijeron que hasta ese día laboraba, que se presente el lunes para hacer su liquidación, pero no llegaron a comunicarse más. El caso es que le dijeron, pero ¿por qué me estás despidiendo?, dijo este laborador. Lo que dijeron es por bajo desempeño. Pero dijo, pero ¿cómo me vas a decir por bajo desempeño si yo con ustedes laboro más de un año? Tuve un retiro de un mes por temas de salud, ella prefirió renunciar y le pidieron que por favor regrese y le dijeron que no, ahora te vamos a liquidar por bajo desempeño. Entonces, ¿esto es una figura legal? Lastimosamente, lo que está actuando el empleador acá es una manera indebida de tratar de desvincular a un trabajador bajo desempeño. Tendría que haber incurrido una falta grave, tendría que imputarle una falta grave. ¿Cuál es el bajo desempeño? Tiene que mandar una carta de preaviso. No es tan sencillo decir, ¿sabes qué? Por lo bajo desempeño te vas. Qué coincidencia que lo haga en la época de emergencia. Muy complicado, ¿no? Hay que sustentar bien la defensa administrativa dentro de tu empresa para que salgas airoso, porque una llamada telefónica no puede sustituir a un documento escrito o una comunicación a través de un correo o un WhatsApp, cosa muy distinta, ¿no? Pero los empleadores están adoptando otros mecanismos para vincular a personal de manera indebida, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Hola, Julio. Sí, Sí, Julio, Miguel. ¿me escuchas? Sí, Sí, aquí sí. en el interno también tenemos algunas consultas. Por ejemplo, A nos ver. preguntan acerca de este programa Reactiva Perú, que el gobierno va a impulsar para apoyar a las empresas, que algunos empresarios nos preguntan si es que también va a ser este dinero destinado a subvencionar o pagar incluso haberes, ¿no? O pagos. Coméntanos, por favor. Sí, sí, efectivamente, el proyecto Reactiva Perú es una inyección que le está dando el gobierno a los empleadores para que puedan mantener, preservar el empleo, ¿no? Pero eso está sujeto a calificación, que yo creo que un empleador que es un buen empleador, buen contribuyente, yo creo que no va a tener problemas, ¿no? Y eso también le va a dar mayores posibilidades de que pueda cumplir con sus obligaciones remunerativas frente a sus trabajadores, ¿no? Correcto. Vamos haciendo la mención a nuestros participantes. Si tienen alguna Perdón, otra pregunta. del ¿Aló? 35. A ver. Perdón. Hola. Sí, repita, por favor. Sí, digo que ese es lo del incentivo del 35%. Sí, efectivamente, el tema del subsidio 35% es una norma que se ha dado ya hace semana y media
para dar también una inyección a los Sí. empleadores, ¿no? Y esto creo que ya hay un plazo para presentar la solicitud acompañando el CSI, la cuenta bancaria, ¿no? Y esto lo va a determinar SUNAT en base a las remuneraciones, que son menos de 1.500 soles, y en base a la declaración PLAME de enero 2020. Esa es la consideración. Ahora, no entra a detallar acá empleadores que tienen deudas coactivas o empleadores que no aportan en la manera y en la forma legal, o sea, que tienen retrasos o que no son buenos contribuyentes, ¿no? Correcto, Julio. Vamos recordándoles a todos los participantes que esta presentación que gentilmente mostraste en pantalla también va a ser enviada vía correo electrónico a todos aquellos que nos enviaron sus direcciones electrónicas. Incluso el video que está siendo grabado también va a ser colgado en esta página a través de nuestro. Eso también es parte de la presentación. E invitar a aquellos que se han conectado y que aún no son socios de la Cámara de Comercio de Lima, que a través de sus ejecutivos de negocios o nuestros medios también puedan recibir información respectiva para disfrutar de este y otros beneficios. ¿Sí? ¿Algo más que acotar, Julio, para ir terminando? No, yo les agradezco esta mesa de debate que es muy importante porque le damos la posibilidad al empleador de que pueda estar al día, conocer cuáles son sus derechos como empleador para poder tomar las mejores decisiones empresariales en cada una de sus empresas, ¿no? Porque acá, como les comentaba a lo largo de esta charla, ha habido mucha desinformación, ¿no? El empleador ha estado pues con toda una tapado los ojos y no podía tomar decisiones que son responsables, ¿no? Y básicamente lo que hemos comentado el día de hoy, todo es legal, todo está vigente y ustedes asumirán las mejores decisiones responsables de sus empresas para que ustedes puedan preservar el empleo o también para que ustedes puedan subsistir como empleadores, ¿no? Listo, hay que Ahora, recordarle a la todos los última pregunta. invitados. Sí, adelante. En la parte de la suspensión perfecta de labores por 90 días, me dice que nosotros tenemos que mandar un escrito, bueno, una vez que ya se haya levantado todo, pero que nosotros estamos obligados a pagarle el sueldo al personal hasta la fecha que digan que es la cuarentena, que termina No, la cuarentena. no. Hay que entender que la suspensión perfecta de labores no es un despido, ¿eh? La suspensión simplemente se deja momentáneamente stand-by la relación de trabajo. Y usted por 90 días no le cancela a ningún trabajador. No paga impuestos, no paga remuneraciones. Y usted solamente comunica al Ministerio de Trabajo. Se cortó. ¿Aló? Sí, No, vamos a intentar yo sí nuevamente te escucho. reconectar. Sí, En todo se caso, cortó sí, la pregunta está planteada. Creo que sí. A ver, Julio, sí. A ver, lo que sucede, señora, acá, primero es entender que la suspensión perfecta no es un despido. La suspensión perfecta es dejar momentáneamente en stand-by los contratos de trabajo. Usted no está despidiendo al personal. Y cuando es una suspensión perfecta se entiende que no hay trabajo y no hay remuneración, no hay pago. O sea, usted no va a pagar nada esos 90 días. Y usted tiene que comunicar a través de una solicitud al Ministerio de Trabajo, cuando se levante, lógicamente, el estado de emergencia, ¿no? Y según el TUPA, el Ministerio de Trabajo, en un plazo de 6 días, tiene que ir a constituirse su empresa y verificar si efectivamente esta suspensión es válida o no. Y además, usted podría pedir, no a toda la masa de trabajadores, al total de trabajadores de su empresa, sino podría poner por áreas también, ¿no? Es un tema que usted tendrá que analizar de acuerdo a sus flujos y todo, ¿no? Claro, no, yo digo esto porque, pues, por ejemplo, si es que nosotros nos queremos acoger a la suspensión perfecta, pues tendría que notificarles yo a los chicos que no se les va a poder pagar. Bueno, no es un requisito indispensable porque es un acto unilateral, ni tampoco usted tiene que pactar con el trabajador. Simplemente le pone de conocimiento de que ustedes han decidido esta situación porque amerita el tema de no poder seguir pagando las remuneraciones. Nada más. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Listo, señores. Entonces, llegando a la hora indicada, agradecemos nuevamente su participación, su atención en esta presentación. Es la primera de las que tenemos en el área comercial de la Cámara. En un futuro cercano vamos a ir comunicando a través de nuestros ejecutivos y de nuestros medios más eventos que van a ayudar justamente a que los empresarios puedan tener claro el panorama en esta coyuntura y a su vez poder también
ver las ventajas de ser asociado a la Cámara de Comercio de Lima. Para eso tienen los números de celular que están en los correos que le enviamos, los correos electrónicos para que puedan pedir la información de asesoría, y cualquier otra duda o requerimiento ya nos a poder resolverlos a la brevedad. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre, Julio, un gusto. Señores, buenas tardes. Hasta la próxima.